Y hoy vamos a ver unos textos y una parábola donde el Señor nos invita a seguir sembrando la preciosa semilla de la palabra del Señor en nuestra vida. Y vamos a orar antes. Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque hemos recibido lo bueno de ti, Señor. Lo excelente, lo agradable, lo perfecto, Señor. Hoy nos congregamos en tu nombre, Señor, y dedicamos este tiempo para honrarte, Señor. Oramos porque tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo, Señor, de nuestro ser, alma, espíritu, mente, emociones, pensamientos, Señor, que pueda quebrantar, Señor, y transformar en nuestras vidas, Padre. Yo oro porque tu cuerpo, Señor, siga siendo bendecido a través de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en segundo libro de carta de Timoteo 3, 16 y 17. Si eres tan amable, por favor, abre tu Biblia ahí o por acá no las van a poner. ¿Y qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la Biblia que toda la Biblia es una guía segura que nos lleva a la vida eterna. Todo lo que está en este libro que nosotros tenemos es algo que nos va a asegurar y nos va a dar el conocimiento y la fe de nuestra capacidad que vamos a tener de llegar a la vida eterna. Es nuestra guía. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios a través de los profetas, de los hombres de Dios, no solo profetas. Dios utilizó hasta los pastores de los campos. Dios utilizó a médicos. Dios utilizó a gente sencilla, docta, para escribir esta santa palabra que nos dejó. Se la entregaba, era recibida de parte directamente de Dios y era transmitida a través de lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Dice, es útil para todos aquellos como nosotros, como yo, que necesitamos ser corregidos, enseñados, transformados y capacitados para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, contamos con una veracidad segura de que la palabra de Dios es viva, eficaz, sana. Y que lo maravilloso fue que Dios inspiró y utilizó a las personas para que nosotros pudiéramos tenerla hasta nuestros días. Vamos a seguir y dice que es útil para enseñar, para decirnos acerca de quién es Dios, acerca de enseñarnos cómo vivió Él, cómo desea que nosotros mismos vivamos. Nos redarguye, significa que nos reprende, es decir, que nos amonesta para que nosotros sigamos conociendo y cómo debemos dirigirnos nuestras vidas delante de Dios. Nos instruye, que esto está relacionado con la disciplina, con aquella enseñanza que la Biblia nos da, nos instruye a conocer la voluntad de Dios y a tratarnos como un niño que que su padre le guía. Recibimos esta instrucción de Dios porque muchas veces no sabemos cómo actuar ni cómo dirigirnos, y la palabra nos enseña y nos advierte qué debemos hacer en nuestra vida. Algo que quería decir de redarguir es que también literalmente esta palabra significa que nos endereza. Redarguir significa enderezar y arreglar y poner en orden todas las cosas en nuestra vida. Se trata de una corrección del error. La Biblia nos enseña y nos corrige a no estar en un pensamiento, en una vida de error. ¿Por qué? Porque su palabra nos alumbra a nuestro entendimiento, nos enseña la justicia, porque nos enseña cómo vivir y cómo Jesús aplicaba la justicia sobre este mundo y cómo nosotros debemos tratar a los otros en esa misma justicia que Él nos enseña en la Biblia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que no podemos alcanzar la perfección,
porque somos humanos y pecamos. Pero aquí la palabra perfecto, en el otro versículo, nos está hablando de llegar a la madurez. Eso es lo que quiere decir llegar a la perfección, llegar a un punto donde nosotros tenemos plena madurez y conocimiento en Cristo Jesús. Y vamos a estar en ese estado para ser unas personas completas, en plenitud y en crecimiento, conforme a lo que Dios dice. Cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, nos cambia y nos lleva a la perfección. Él dice la Biblia que nos renueva, nos transforma. La Biblia habla tanto de cómo nosotros hace una obra perfecta dentro de nuestro ser. Voy a necesitar que alguien me ayude. ¿Quién es bueno para las cuentas? Paquito. Sí, Paquito es bueno para las cuentas. Paquito, ¿cuántos años tienes viniendo a la iglesia? 13 años. ¿Cuántas veces en promedio vienes a la iglesia? ¿A la semana? ¿4? Híjoles. 3. Vamos a ponerle 3. ¿Al mes cuántas veces vienes? 3 por 4, 12. ¿Al año? 12 por 12. 144. 144 por 13. Yo te saco la cuenta porque es lo mismo que yo puse en mi ejemplo. Son 2,304 días. Si tú vienes en un promedio a la semana 3 días, pero los míos son 17 años aquí. Yo he venido aproximadamente 2,304 veces. ¿Tú te acuerdas de todo lo que se ha predicado aquí? No. ¿Te acuerdas de lo que comiste esta semana? ¿Todo? No nos acordamos, ¿verdad? Ni de lo que comimos esta semana. Tal vez tú no te vas a acordar de los mensajes que escuchaste sobre este lugar, pero ¿sabes qué? Nutrieron tu alma, nutrieron tu espíritu. Y esa nutrición no te ha dejado flaquear ni desmayar. Ha fortalecido tu espíritu. Yo no me acuerdo ni de lo que comí esta semana, pero ¿sabes? Me nutrió, lo ocupé, me sirvió para algo. Así la palabra que es viva y eficaz, sembrada en tu corazón, aunque tú pienses que, híjoles, no me acuerdo, pero sabes, algo en tu espíritu se quedó, algo en tu mente se quedó, algo conectaste con Dios y te alimentó para tu vida. La Biblia hará su obra espiritual en nosotros si dejamos que ella la haga. Ya no somos lo que éramos antes, ya no somos los mismos como llegamos aquí. La palabra ha hecho una transformación en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Nuestra vida ha sido transformada, renovada y empezamos a pensar de una forma diferente, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a que nuestro entendimiento sea renovado y pensemos de otra manera. Vamos a leer Hebreos 4:12. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahí. Dice así: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Es viva hasta ahora, es vida, por tanto como fue inspirada por Dios, es vida, hay vida dentro de esa palabra y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, pero dice, es más cortante que toda espada de 2 filos, ¿sabes? La espada de 2 filos en las peleas era una espada que cortaba por ambos lados, porque sabes que la lucha podía llegar por cualquier parte y entonces el guerrero tenía que tener una espada súper afilada.
Entonces la Biblia tiene ese filo de penetrar, dice, hasta el alma y el espíritu. Sabes, la Biblia es el bisturí de Dios que va a penetrar hasta tu alma, hasta tu corazón y va a operar ahí y va a hacer una transformación, pero solamente si nosotros lo dejamos. ¿Sabes? Cuando yo empecé a ir a congregarme, ¿a cuántos lo llevaron a fuerzas a la iglesia? A mí me llevaron a fuerzas a la iglesia. De verdad, era una batalla en mi corazón el querer yo ir a la congregación. Y yo me sentaba como de la parte de la mitad de la iglesia hacia atrás, donde no me viera. Tenía 8 años y yo iba a la iglesia, pero me sentaba y me agachaba. Y llevaba el cuaderno, la libreta, los colores, yo hacía todo para no escuchar la palabra, para no poner atención en la palabra. Y mi mamá pues me llevaba, ¿no? Y pues yo tenía que ir a fuerzas. Yo creo que tantito más se tardan y pues ya no. Y entonces cuando regresábamos a casa, mi mamá siempre me preguntaba, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Y mira, todo me lo sabía. Según yo no ponía atención, ¿verdad? Pero la palabra, aunque tú estés más distraído o intentes distraerte, va a penetrar en tu corazón, pero tiene que haber intención también por entender esa palabra. Dice, ¿qué ocurre cuando la palabra de Dios mora y es retenida en nuestros corazones? Desnuda el alma. Desnuda nuestra alma y alumbra al hombre al traer la verdad a la vida de aquel que se abre a ella. ¿Cada cuánto tenemos que leer la Biblia? Diario. Salmo 1:1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Esa es nuestra tarea, meditar en la palabra de día y de noche, deleitarnos en la ley de Jehová, que sea tu delicia cada día, que cada día al despertar o al anochecer recuerdes aquello, que tu pensamiento esté lleno de la palabra de Dios. De ahí la importancia de llenarnos a diario de ella, para conocerle, para amarle. Vamos a ver una parábola el día de hoy. Lucas 8:4-11. Me encantan las parábolas. Me encantan las parábolas porque Jesús las ponía y las decía, no mostrando las verdades espirituales que había en ella, sino poniéndolos de una forma velada para que muchos, aunque no quisieran entender, entendieran. Dice así, Lucas 8 del 4 al 15, parábola del sembrador. Dice, juntándose una gran multitud y los que cada día venían a él, dijo la parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos se nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decían a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Antes de entrar en este pasaje, quisiera que me pusieran
Yo les he contado que un tiempo estuve en una casa de oración interna y durante ese tiempo que yo estuve ahí, nosotros hacíamos una lectura sistemática de la Biblia y hacíamos como un devocional, más bien era un devocional sistemático. Y dentro de ese devocional poníamos la palabra que se llamaba Letco. ¿Y qué era Letco para nosotros? Es algo muy sencillo que tú puedes hacer en tu vida devocional. Nosotros leíamos la palabra, la escribíamos, esa misma palabra la escribíamos y empezábamos a tratar de obtener revelación de parte de Dios. La decíamos. La otra vez Raúl predicó sobre orar en voz alta. Nosotros decíamos la palabra en voz alta. Cantábamos la palabra. Tú puedes tomar cualquier salmo y comenzar a leerlo. Los salmos son tan bellos para que tú puedas cantarlos de una forma literal y puedan penetrar a tu espíritu. Orábamos la palabra y esto era letco, leer, escribir, decir, cantar y orar la Biblia. Y era una forma de devocional que nosotros hacíamos diariamente. Yo luego a veces ya resumo 2, 3, ¿verdad? Por las prisas, pero si tú tienes tiempo, haz esto en tu devocional. Lee, ora, canta, di, escucha la palabra. Que sea tu alimento cada día. Y vámonos a la parábola del sembrador. Y vamos a poner una imagen que también les mandé. Dice la parábola del sembrador que hay 4 tipos de tierra. Uno, que son los que van junto al camino. Otros, los que están entre pedregales, que creen por algún tiempo. Había una flechita ahí. Otra entre espinos y otra en buena tierra. 4 tipos de terrenos nos habla esta parábola y la palabra tiene que penetrar en estos 4 tipos de terrenos. Y vamos a ver, uno nos habla del sembrador. De la misma manera que Dios nos siembra con su palabra, de nosotros depende si nuestra respuesta es buena a que la semilla de la palabra crezca en nuestro corazón. Eso va a depender de mí. Va a depender del sembrador porque dice que el sembrador salió a sembrar y el sembrador siempre sale a sembrar. Pero otra parte es la tierra. Dice, si preparamos nuestra vida, entonces la palabra de Dios podrá crecer y fructificar en nosotros. El sembrador en los tiempos de Jesús era aquello que era muy fácil de entender. Por eso Jesús pone este ejemplo. Y después de que Jesús se va, le encomienda ¿a quién? A los discípulos y le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Les da la encomienda de que ellos sean ahora los que van a regar la palabra. Descendió sobre los apóstoles todas las verdades de la Biblia. El apóstol Pablo les decía a sus compañeros cristianos, ya aprendieron mucho, ahora es tiempo de que ustedes enseñen. Timoteo le decía a sus discípulos, ustedes que son hombres fieles, enseñen a otros la palabra. La semilla tiene el gran poder de penetrar germen de vida. Las semillas naturales son aquellas que van a brotar con una vida en una planta, en un fruto, en lo que ellas produzcan. La palabra es la que hace una obra espiritual en nuestra vida. Es el germen de vida en nuestro corazón. La palabra tiene que producir un fruto, hermano, en tu vida. Un fruto de bien, un fruto que va a dar un crecimiento y va a ser una obra mayor y que le debes de dejar a Dios que Él haga. Dice Juan 6:63, las palabras que yo he dado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús nos habla a nuestras vidas son espíritu y es vida. Dice Génesis 1:11 que la semilla siempre va a producir ¿qué? Según su género. Si mi tierra es buena, yo voy a producir una semilla de acuerdo al género que yo tenga plantado en mi corazón. ¿Será una qué? Semilla buena, según su esencia. La semilla siempre va a producir según la esencia que tú tengas, según la esencia que tú seas. Pero ¿qué pasa? Las semillas también pueden mezclarse en el campo, ¿no? Luego si
pones cultivos cercanos, por ejemplo, el limón hay varias variedades, ¿no? Entonces, si tú pones un limón persa con un limón italiano, que es el amarillo, y lo juntas con un limón agrio, a lo mejor plantas otra planta por ahí y se pueden llegar a mezclar entre sí esos árboles y esas semillas. ¿Sabes? La palabra de Dios puede llegar a mezclarse con doctrinas falsas cuando llegan a tu mente, cuando alguien te las cuenta, cuando alguien las escucha o las ves. Puede llegarse a mezclar el evangelio con doctrinas de hombres. Tenemos que tener cuidado que la esencia de lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra siga siendo pura para tu vida y para tu corazón. No permitamos que se mezcle la palabra con otras doctrinas que puedan contaminarla. Dice Mateo 13, 24 y 25. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así son las doctrinas. ¿Qué dice la Biblia? Que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el trigo y la cizaña es difícil de separarlos y de cortarlos, pero dice que Mateo 24 habla que al final de los tiempos la cizaña va a ser cortada, ¿no? Va a ser quitada, y lo habla en un sentido espiritual. También vamos a ver qué es la tierra en esta parábola. La tierra es el corazón del hombre. Y la que cayó junto al camino, dice, son los que oyen y luego vienen y el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Tal vez tú has recibido mucha palabra de parte de Dios. Recibimos mucha palabra de Dios este fin de semana. Amén. Cuídala. Cuida lo que recibiste. Atráelo a tu corazón, a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque si somos como los de junto al camino, es una semilla que a lo mejor no es buena para recibir la enseñanza del reino, aún siendo fértil, no es buena tierra. Y los de junto al camino son los que oyen y dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es por eso que cuando hablamos salvación dentro de este lugar, es importante como lo hacemos, ¿no? Que las personas reafirmen eso que han escuchado, porque si no van a ser como lo cual es, vamos a poner otra vez la diapositiva, como los de junto al camino. Implica que esta palabra que es quitada no le deja a esa persona llegar a un crecimiento y tener fe. Satanás, sabiendo el poder de la palabra de Dios, quita la palabra que sembró en los corazones. Es el ladrón y viene y la quita. Y puede suceder varias cosas. Puede ser que a lo mejor el mundo, las ocupaciones de la vida, podamos perder el interés por la palabra, pero nuestra mente, como está tan ocupada en tantas cosas, podemos desviarnos. Y Pablo hablaba que él venía y les predicaba la palabra y dice Hechos 17:21 que venían los atenienses y les escuchaban y ellos no se interesaban a menos de que decían, sea algo nuevo. Si es algo nuevo lo vamos a escuchar. Y muchas veces esta palabra también aplica cuando Jesús les dijo a los fariseos, la verdad te hará libre. Porque a veces pensamos que la palabra que se expone no es para mí. A veces pensamos que es para el vecino, ¿no? Y dice que Jesús les dijo a los fariseos que la verdad los haría libre. Y ellos dijeron, pues si linaje de Abraham somos, Jesús. Nunca hemos sido esclavos. Y ¿sabes qué? No, pues esa palabra es para el de al lado. Los del junto al camino dicen, pues eso que están diciendo es para él, no aplica para mí. Los de junto al camino escuchan la verdad y sin embargo se van y viven como antes. La palabra no entró, la palabra no penetró, la palabra no llegó y se van como llegaron. Y en cuarto lugar, escuchan la palabra, pero permiten que el mundo los oprima. Permiten que esa palabra no llegue.
Y vamos junto a los del terreno pedregoso. En este terreno pedregoso hay muchas piedras y hay poca tierra. Entonces el corazón de la persona tampoco está preparado. El suelo tiene algo de preparación, pero no tiene profundidad. Ahí se ve en la diapositiva que está como por encimita. Este corazón de esta tierra es alguien que no tiene una convicción fuerte. Está entre piedras, hay poca tierra, no hay profundidad, pero no hay convicciones fuertes de quién es Dios. Recibe la palabra con gozo, con alegría, y hasta se puede congregar y venir, pero de repente se nos pierde. ¿Por qué? Porque la palabra cayó en un terreno duro, cayó en un terreno que no tenía profundidad. Y también al menor obstáculo pasa algo y te ofendes, y se ofende, ¿no? Y se va. ¿Por qué? Porque la ofensa va a ser mayor que lo que la palabra de Dios puede transformarle. ¿Sabes? Tenemos que ser cuidadosos de que nuestro corazón no se ofenda tan fácilmente. Dice la Biblia que una de las mayores armas que Satanás va a ocupar en los últimos tiempos, ¿sabes cuál va a ser? La ofensa. Porque te vas a sentir ofendido con tu hermano, y te vas a sentir ofendido con Dios, y te vas a sentir ofendido con la iglesia y con todo el mundo. Y sabes, va a ser un arma que Satanás va a utilizar para apartar a los hijos de la fe. Porque nuestro corazón va a estar endurecido y ofendido. Tenemos que cuidar nuestro corazón de la ofensa, y que eso no haga en nuestra tierra una raíz profunda. Porque eso va a provocar que nosotros tengamos falta de perdón. También, en este tipo de tierra, también cuando vienen las pruebas y no tienes fundamento de la palabra, te vas a ir. Cuando venga, somos de esos cristianos que de los buenos tiempos, nada más, ¿no? De las buenas bonanzas. Pero cuando vienen las pruebas, si tú no tienes profundidad en tu relación con Dios, puede ser que las personas se vayan. Por eso es tan importante que nos apoyemos los unos a los otros en el crecimiento espiritual. Porque así podemos ayudar a otros a levantar su fe, a fortalecer su fe, a fortalecer su vida espiritual. Dice Lucas 8:13, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan cuando enfrentan la tentación. Dejan de confiar en Dios. El punto número 3 dice, cayó entre espinos. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos van a tratar de ahogar la palabra que Dios te dio. Van a tratar de ahogar lo que tú has conocido en Cristo. Los espinos ahogan en tu corazón. Los espinos son las preocupaciones de esta vida, son los afanes, son las distracciones, es la ansiedad, en qué comeré, en qué haré. Esos son los espinos en tu corazón. Y luego dice, otra cosa que es un espino es el engaño de las riquezas. Ahoga nuestras vidas. La búsqueda de la riqueza es bueno, el sustento material, pero la búsqueda de la riqueza también va a ahogar tu vida. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pero ¿qué dice en nuestra diapositiva, la 4? La que cayó en buena tierra. 3 fueron ahogadas prácticamente. 3 palabras, la semilla que es la palabra de Dios, la ahogaron ese tipo de 3 tierras. El camino, pedregales y espinos, pero nos habla que hay una que cae en buena tierra.
¿Y qué dice? Y dio fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno. La buena tierra es rica porque es arada profundamente. Eso es lo que hace la palabra en tu vida. Llega hasta las profundidades de tu ser. Penetra, es arada, es cultivada y se queda ahí. La buena tierra son los que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto. Cuando vienes aquí, ven con un corazón abierto a conocer, a entender, a discernir lo que Dios quiere hablarte. Están preparados para dejar que Dios reine y more y guíe sus vidas en todo momento. Tienen, dice que, un corazón recto. Están deseosos de amar y obedecer a Jesús, a nuestro Señor. El oidor de la buena tierra oye la palabra, pero no solo la oye. Dice que no solo seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. Oímos la palabra. Es necesario oír, porque dice que también por el oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, no tan solo oigamos, porque es importante, sino seamos hacedores de la palabra. El oidor de la buena tierra entiende la palabra. Este entendimiento es el resultado no de una cuestión natural, sino debido a la atención que se le da, y entender significa percibir. No solo la entiendo, sino que la percibo de forma espiritual. El oidor de la buena tierra recibe la palabra. Recibir significa tomarlo. Yo tomo tu palabra, Dios, y cuando escucho, la hago en realidad en mi corazón y en mi mente para que no sea removido. Sabes, el sustento de nuestra vida, el sustento de mi vida siempre ha sido el haber conocido quién es Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque le conocí a una edad temprana. Y ese ha sido mi sustento en mi caminar con Dios. Las pruebas nos van a llevar a que nosotros volvamos a Él, volvamos a su palabra y la hagamos una realidad en nuestro corazón. Sabes, tú, en medio de la tribulación, tienes que ser esa buena tierra que lo que has recibido produzca un fruto. ¿Sabes? Porque si lo que recibiste en los tiempos de prueba, tú no produces un fruto bueno, entonces, ¿qué ha hecho la palabra en mí? ¿Qué ha penetrado en mi corazón? A un fruto de perseverancia. Porque la palabra la tenemos que perseverar, que alcanzar, que amar. Dice el salmista: oh, cuánto amo tu ley, decía David. Cuánto amo tu ley, Señor, que llegó a mi corazón, Padre. La palabra también le dio ánimo a los discípulos en este momento. ¿Sabes? Porque su palabra, dice la Biblia, que es luz. Alumbra tu entendimiento. Te hace, dice que discierne, leímos, discierne los corazones. Te ayuda a discernir el corazón del otro. Te alumbra ante la perversidad, ante las pruebas. Su palabra te va a alumbrar, te va a alertar de aquello que está por venir. No, dice la Biblia que su palabra es la palabra profética más segura, y es la palabra que nos va a guiar hacia aquello que no sabemos, pero en lo cual confiamos. ¿Sabes? Porque muchos piensan que el evangelio es vano, no es nada. Pero ¿sabes? Se necesita fe para creer en lo que ha sembrado el Señor en su evangelio en nosotros. Se necesita fe como el sembrador que siembra una semilla y no sabe qué va a producir esa semilla. No lo ve, pero en fe la sembramos y va a producir algo. Y así es el Señor en nuestras vidas. Va a producir algo en nuestro interior. Nos va a sostener su palabra en el tiempo de prueba. Te va a guiar. Hagámonos a esta pregunta: ¿qué tipo de suelo soy? ¿Cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para ser el suelo adecuado? Y al final dice: el que tiene oídos para oír, oiga.
El que tiene oídos para percibir lo espiritual, está diciendo la Biblia, el que tiene la visión y el que tiene oídos es como un reflejo la palabra, porque dice que somos como un espejo ante su presencia. Y la palabra así es, nos vemos tal cual somos y podemos ver a Dios tal cual es Él. Reconocemos a través de la Biblia quién es Dios. La Biblia nos enseña su carácter, su personalidad, su pasión, su amor por ti, su amor por la humanidad. Algo que como sembradores debemos reconocer, porque nosotros también tenemos que ser sembradores como el Señor Jesús. Dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tenemos que ser esos sembradores, aunque no nos toque cosechar. Vivimos en una era que espera resultados rápidos, sin embargo, frecuentemente lleva años que una semilla pueda germinar espiritualmente. A lo mejor va a ser rápido. Debemos ser pacientes con las personas a las cuales les estamos enseñando, sobre las cuales estamos sembrando. Debemos sembrar en todo momento, no esperar hasta que el campo sea favorable en tu casa. Dios no espera perfección, espera disposición. Necesitamos seguir aprendiendo de la palabra para que podamos sembrar semillas en los corazones de las personas, ser sobre todo siervos fieles. A eso nos llamó el Señor, a ser siervo fiel. En esa disposición Dios nos va a continuar preparando, ¿verdad? Porque esto de conocerle a Él es inmenso. Esto de amarle a Él. Cuando decimos que ya lo sabemos todo, no sabemos nada, porque Dios es tan inmenso. El sembrador siembra la semilla y está consciente que otros pueden recoger esa semilla. Sabes, a los sembradores nos va a tocar sembrar en cualquier tipo de estos 4 suelos. A lo mejor corazones duros, a lo mejor corazones con cosas en el pasado, con tierra dura, con tierra espinosa. Pero debemos sembrar con la actitud correcta, amar con la actitud correcta en el cual tú estás sembrando, amarle con la actitud correcta. Debemos creer en esa semilla que vamos a plantar y que sabemos que va a crecer, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a los hombres. La palabra tiene que ser corrida, la semilla tiene que ser regada. No solo aquí, sino fuera. Todos los esfuerzos fallarán si la tierra no se prepara adecuadamente para recibir la semilla. Por eso, cuando tú estás discipulando a alguien y estás cercano a alguien, debes saber que va a ser una tierra que te va a tocar arar. Y como discípulo, te va a tocar llorar con él y te va a tocar estar al lado de él, y te va, como maestro más bien, y vas a tener que pasar las pruebas con él para que el terreno en el cual sea plantada en la palabra sea un terreno bueno. Vamos a orar. Te voy a pedir que pongas de pie. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y pongas tu mano sobre tu corazón. Y dile: Señor, yo quiero ser una buena tierra. Yo quiero ser una buena tierra para recibir tu palabra, Señor. Yo quiero ser una buena tierra, Señor, para que todo lo que he recibido, Señor, de tu boca, Señor, sea atesorado en mi corazón, Padre. Yo atesoro, Señor, cada palabra, Señor, que he recibido de parte de ti, de parte de aquellos que me aman, Señor.
Señor, yo planto, Señor, tu semilla en mi ser, Padre, para que pueda florecer, Señor, para que sea un embrión que dé un buen fruto, Señor, un fruto de vida, un fruto, Señor, que va a crecer no al 30, al 60, Señor, sino al 100 por 1, Señor, y que se va a multiplicar, Señor, que no voy a dejar, Señor, que contaminar mi corazón, Señor, con las doctrinas del mundo, Señor, que no voy a dejar contaminar mi corazón, Señor, de aquello que me va a estorbar para amarte, Padre. Hoy, Señor, queremos ser fértiles, Señor, para recibir de ti, Señor. Hoy declaro que tu cuerpo, Padre, es fértil, es entendido. Abre su corazón, Señor, y su espíritu para recibir las palabras de tu boca, Señor, que son espíritu, son vida y son eternas, Señor. Creemos en esa eternidad que dice tu palabra, Señor, y todo lo que has declarado, Señor, para nuestro favor, Padre, lo recibimos de tu mano, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén, Señor. Amén.